Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a la primera Jornada de la Mujer organizada por el Aula de Debate de la Universidad de Málaga y el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga. Desde el Aula de Debate de la Universidad de Málaga teníamos muchas ganas de realizar este evento, así que muchísimas gracias a todas las ponentes por estar aquí hoy con nosotros. Estamos seguros que va a ser una actividad que nos va a enriquecer a todos. Teníamos muchas ganas desde el Aula de Debate de llevar a cabo esta actividad para retomar la línea que ya iniciamos el año pasado de colaborar con distintas asociaciones malagueñas con el objetivo no solo de acercar lo que es el debate y la palabra a otros sectores de la ciudadanía que no fuese solo el universitario, que es en el que normalmente nos movemos, sino también para dar visibilidad a estas asociaciones que tanto hacen por nuestra ciudad. Entonces, el objetivo de este encuentro es exponer tanto los problemas como las desigualdades que siguen dándose en la actualidad a día de hoy y también pues conocer cómo estas asociaciones luchan y tratan de ponerle solución. Entonces, bueno, me presento, yo soy Arantxa Tejero, soy la secretaria general del Aula de Debate de la Universidad de Málaga y estaré moderando esta mesa en la que me acompañan Teresa Montes Martel, responsable del área de formación, igualdad de infancia y juventud de la Asociación Naim, May Hernán, vicepresidenta de la Asociación Colectiva y su presidenta Ángela Calero y Palmira Nuevo Toro, que ejerce como psicóloga en Demeter. Nos iba a acompañar también Ágata Ortega, pero por motivos de última hora no va a poder estar en la ponencia de hoy. Entonces, antes de comentar, sí que me gustaría invitar a las asociaciones que brevemente nos contasen un poco en qué consisten y cuál es su tarea para que, bueno, pues de primeras el público pueda conocer ya cuál es vuestra labor. Buenos días a todas y a todos. Bueno, soy Teresa Montes, ya me ha presentado Arantxa súper bien. Muchas gracias por invitarnos y poder compartir esta jornada. Yo vengo en representación de la Asociación Naim. Somos una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con el colectivo de personas que están en riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad social y especialmente trabajamos con mujeres y con la infancia y la juventud. En líneas generales, el trabajo que hace la asociación es más encaminado hacia la orientación laboral para la mejora del empleo de estas personas con las que trabajamos. Y nuestra seña de identidad es básicamente acompañar en ese proceso que desgraciadamente es tan dificultoso, aparatoso y a veces casi que imposible, ¿no? Porque especialmente en este colectivo es un reto muy grande para superar. Entonces, nuestra metodología de trabajo es pues de manera integral pues acompañar a estas personas a través de itinerarios de inserción de forma individualizada y también de forma grupal. Y lo hacemos gracias a diferentes proyectos que llevamos a cabo con fuentes de financiaciones pues diferentes, ¿no? Como puede ser la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Caixa, etcétera. Además, dentro de estos proyectos de orientación laboral, trabajamos la intervención social. Intervención social, comprendiéndola como un conjunto, ¿no? de necesidades básicas que necesitamos las personas para poder sentirnos dignas y sentirnos útiles, ¿no? en la vida. Entonces, pues dentro de la intervención social trabajamos a través de programas de garantía alimentaria porque al atender a personas que tienen tantísimas necesidades, pues pensamos, una persona, no sé, que viene a Naim, ¿no? y viene porque su objetivo último es encontrar un empleo, pero ese es el objetivo último. Tenemos que empezar por los escalones más bajos, ¿no? Normalmente los escalones más bajos, ¿cuáles son? Primero, que esa familia, esa persona en cuestión tenga sus necesidades cubiertas, ¿no? Porque es imposible, yo creo que aquí cualquiera de nosotras, ¿no? y de nosotros, si tenemos una preocupación, como puede ser, soy madre y no tengo que darle de comer a mis hijos, o sea, y a mis hijas, ¿en qué momento me voy a poner yo a pensar en buscar un empleo? Yo necesito primeramente tener eso cubierto, que evidentemente la herramienta es el empleo, pero hay como muchas cosas más básicas. Entonces, dentro de la intervención social, pues tenemos una parte así un poco más de garantizar esos derechos, ¿no? como es la alimentación y la educación, a través de cursos formativos para las personas adultas y a través de programas con infancia y juventud en relación a lo que es la educación no formal, ¿no? el ocio y el tiempo libre.
Y bueno, yo creo que así que a grandes rasgos puedo estar hablando aquí un montón más, pero me voy a callar y voy a dar paso a mis compañeras. Muchísimas gracias. Pues gracias. Bueno, pues yo represento la Asociación Colectiva, que es un observatorio cultural feminista, y bueno, se creó en el 2019, justo antes de la pandemia, o sea, con lo cual se nos limitó mucho un poco la expansión que debíamos de tener, ¿no? Ya que nuestra finalidad era crear un tejido social de mujeres de la cultura. Y bueno, pues se vio un poco parado por este tema, pero aún así, en esas peores circunstancias se pudieron hacer muchas cosas, muchas actividades que le hemos publicado en nuestra página web de publicación de libros, y se hizo sobre todo un estudio muy interesante que es el informe del estado actual de las artistas y el tejido cultural en Málaga, ¿no? Se estudiaron entidades públicas, privadas, fue un estudio muy exhaustivo y bueno, y evidenciaba, efectivamente, y es un poco el comienzo de todo, evidenciaba un poco la situación tan desigual que hay, ¿no? Y bueno, pues tratamos un poco pues de promover redes, de dar difusión y de evidenciar un poco cómo es la situación, y si está así de mal, pues intentar solucionarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esa es más o menos la base. Muchas gracias. Yo soy Palmira, soy psicóloga en la Asociación Demeter y yo me encargo en el proyecto principal de nuestra asociación, que estamos desde el 2008, y es ayudar a los menores víctimas de violencia de género, que bueno, de las mamás que han sufrido violencia de género y que evidentemente y afortunadamente se les ha reconocido ya hace ya bastante tiempo como víctimas directas de la violencia. Nuestro cometido principal es trabajar con ellos y con ellas para poder paliar pues toda la violencia vivida y sobre todo que no repitan conductas ni se conviertan en personas que puedan maltratar ni ser víctimas de futuras violencias que puedan vivir en el futuro. Trabajamos con los más pequeños y también con sus mamás, de forma presencial, de forma individual y también de forma grupal. Tenemos grupos de niños por un lado y de mamás por otro, y también hacemos sesiones conjuntas. Bueno, somos de ámbito nacional, aunque estábamos más centrados aquí en Málaga, y con la cosa del COVID pues nos hemos abierto a toda España y atendemos tanto a niños y niñas de Málaga como de otras provincias. Somos poquitos trabajando, no damos abasto, tenemos una larga lista de espera y es bastante complicado, pero sobre todo contentos por poder ayudarlos a estos pequeños y poder ayudarlos a que puedan sanar en cierta manera lo vivido, ¿no? Y que puedan vivir y disfrutar de sus vidas y disfrutar sobre todo de sus mamás, poder sobre todo mejorar la relación entre madre e hijo o hija y que no se vea dañada, ¿no? Que crezcan empoderados y empoderadas y que puedan tener una vida lo más sana posible. Así que nada, muchas gracias por la invitación y por darnos un espacio aquí. Perfecto, pues entonces después de esta breve presentación, para que tuviésemos todos una idea de cuál es la labor de estas asociaciones, vamos a comenzar ya sí que sí con la mesa redonda. Como comentamos por redes, las preguntas que hemos recopilado son tanto elaboradas por los miembros del aula de debate de la Universidad de Málaga como por aquellas que nos han ido dejando a través de nuestras redes sociales, en las que dimos la oportunidad, después de presentar quienes estarían en la mesa redonda de hoy, pues las inquietudes o cuestiones que tuviesen tanto de las asociaciones como la situación de la mujer y el panorama de desigualdad que se vive. Entonces, para comenzar, nos gustaría preguntaros, dentro de vuestros respectivos ámbitos, ¿cuáles creéis que son las principales barreras que aún existen para la mujer, o los mayores obstáculos a los que se tienen que enfrentar? Yo misma, para adelante como los de Alicante. Bueno, la pregunta es bastante compleja, ¿eh? En el ámbito al que yo, en el que yo desempeño dentro de la asociación, ¿no?, que llevo un poco todo el tema del área de igualdad, pues os podéis imaginar, hablando del tema del empleo,
pues las barreras que las mujeres nos encontramos, y hablo también en primera persona, lamentablemente, pero es así, obviamente es que existe una desigualdad a nivel laboral enorme. Yo creo que no estoy diciendo ninguna cosa nueva, ¿no? En el ámbito laboral, desgraciadamente, existe muchísima desigualdad a nivel de competencias, ¿no? El valor que se le da a la profesionalidad de las mujeres con respecto a la de los hombres. Actualmente todavía existe una brecha de desigualdad en el ámbito laboral. Esa sería como la principal barrera, ¿no? Pensando en mujeres que ya de por sí pues tengan una formación y estén preparadas para abordar cualquier tipo de empleo, ¿no? Pero específicamente en el colectivo en el que Naín trabaja, pues existen otras brechas muchísimo más enormes, como puede ser el tema de la cultura heteropatriarcal en la que estamos viviendo, donde las mujeres que viven en barrios y en zonas estructuradas de esa manera tan desigualitaria, pues ni siquiera tienen acceso a la educación, porque su cometido en la vida son las labores del hogar y ser madres, ¿no? Entonces aquí hablamos pues de toda la parte de los cuidados del hogar y de dar por hecho que en estos ámbitos ellas deben dedicarse al cuidado del hogar, y les supone una barrera enorme, porque ya, o sea, para mí son unas valientes, o sea, son unas valientes, porque yo, gracias a Dios, he nacido en un entorno donde a mí desde siempre me han facilitado todo, ¿no? O sea, mi madre y mi padre desde pequeña, tienes que estudiar, tienes que ser una mujer con perspectivas de futuro, que tú puedas hacer y conseguir cualquier cosa que te propongas. O sea, eso para mí es un regalazo, pero las mujeres con las que yo trabajo no tienen esa oportunidad, al contrario. O sea, si tú vas a trabajar, eres lo peor, porque tu dedicación tiene que ser para tus hijos y tus hijas y las labores del hogar. Y si quieres trabajar en algo por ayudar, pues encárgate de la parte administrativa, ¿no? Del hogar, ¿no? Si estamos ante un colectivo que, por desgracia, el sustento que tienen normalmente son pues las ayudas sociales, ¿no? Y si podemos llamar trabajo, ¿no? O desempeño de esta mujer en este colectivo, el desempeño que tienen es los trámites administrativos y burocráticos, ¿no? De ir a una administración pública a pedir, a solicitar cualquier tipo de ayuda y demás. Y obviamente la conciliación familiar, aquellas que llegan a conseguir una formación y quieren emplearse, pues obviamente la conciliación familiar es casi que impensable, no es una doble carga. Tú puedes trabajar, pero no te olvides que tu primer trabajo es el hogar. Así a grandes rasgos. Gracias. Yo lo que veo es que no hay todavía como mucha conciencia realmente de la desigualdad. O sea, es que se da todavía como por buena la situación que hay. Y no es así. Es que incluso en el mundo de la cultura, profesionales de la cultura, se le preguntaba, por ejemplo, cuando estábamos elaborando el informe sobre la situación de la artista en Málaga, y se le preguntaba por si había paridad, y creían que sí. O sea, creían que sí, pues porque habían expuesto mujeres o había habido actividad con mujeres y tal, y tenían conciencia de que sí. Y claro, eso fue uno de los motivos por lo que nos impulsó a realizar el estudio este, que luego va a explicar Mai, porque evidencia que no, y lo que pasa es que se dan por buenas, o sea, y se aceptan por buenas las cifras que hay, o sea, la situación que hay, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que queremos cambiar de alguna manera. Que digo que no, que es intangible, no se ve de igual manera que se ve un acto de violencia ejercido sobre niños, como decía la compañera, o el tema laboral, es decir, tienes o no tienes un trabajo. Entonces, no porque sea tan intangible es menos importante, todo lo contrario, o sea, bueno, igual de importante, porque en definitiva la cultura viene a reflejar cómo está estructurada nuestra sociedad. Por eso me parece esencial que en un momento dado nosotras como colectivo
nos planteásemos registrar datos, cuantificar realidades en torno a ese tema, en torno a cómo está planteada la cultura en nuestra sociedad. Y para ello lo que hicimos fue, y digo hicimos, yo no hice nada porque esto está hecho por... Hay una reverberación, no sé si se oye. ¿Sí? Se oye bien, yo creo. Aclaro que yo no hice nada porque yo no he participado de este estudio en absoluto, pero hablo en plural porque sencillamente lo vivo, ¿no? Entonces, lo vivo como persona creadora en el arte y también me afecta. Estaba diciendo que este estudio está planteado para cuantificar datos de cómo es la realidad de las mujeres creadoras en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y son unos resultados dramáticos, absolutamente. El estudio está realizado con una metodología estadística, porque lo que se buscaba era efectivamente reflejar datos. La teoría viene después. Yo no me voy a poner aquí a reflejar datos porque sería interminable, es un tocho y aburrido, pero créanme que es absolutamente devastador. Se ha hecho el estudio sobre... A ver si lo encuentro. Se ha hecho sobre 18 entidades públicas. Estoy hablando de centros expositivos, galerías, centros culturales con actividades expositivas, etcétera. Todo lo que concierne a las artes visuales y plásticas. Entonces decía que hay 18 entidades públicas analizadas, 7 privadas y 9 que pertenecen al ecosistema expositivo. Y realmente los peores datos los reflejan las administraciones públicas. No es que los demás estén mejor, en absoluto, pero hay una ligera diferencia. Entonces, en torno a las administraciones públicas, está feo señalar, pero yo voy a señalar, ¿por qué no? El tema está en que, bueno, el índice general de participación de la mujer es un valor que es de una gravedad absoluta, porque, por ejemplo, no sé, se me ha perdido ahora, no sé, sí, aquí. El Museo de Málaga y el Museo Picasso tiene un índice del 10% de participación general de la mujer. 10%. La Fundación Picasso, la casa natal, es el que se lleva la medalla porque tiene 3,32%. Entonces, por ejemplo, pensamos en el CAC, que es un centro de arte contemporáneo. Pues tampoco. 20% mujeres, 79,8% hombres. El Pompidou exactamente igual, 24,75%, o sea, %. Lo cual nos indica que hay un montón de cosas que cambiar dentro del ámbito cultural. Tenemos que seguir trabajando para revertir esos datos. Hay algo también que cabe mencionar y es que cuando las mujeres participan en exposiciones colectivas están algo más representadas, pero claro, a la hora de plantear una exposición individual el descenso es notorio. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se hace una exposición individual es cuando queda patente la trayectoria de esa artista o creadora y es cuando se le da un crédito y una aprobación social de alguna manera. En una exposición colectiva queda todo mucho más disperso. Y bueno, como digo, el informe es larguísimo, hay datos muy importantes. Yo creo que lo que queda pendiente es ver cómo se puede revertir esos datos. Para ello se ha establecido un periodo de seguimiento, porque no lo he mencionado, pero está realizado desde el 2008 hasta el 2020.
El 2008 se cogió como fecha inicial, teniendo en cuenta que en el 2007 se establece la Ley de Igualdad y pensábamos que podría ser un dato relevante o significativo. En términos prácticos no ha servido para gran cosa, o sea, como digo, los datos son los que son. Entonces, se ha establecido ya un periodo de seguimiento para continuar con la labor que se ha hecho desde el 2020 en adelante, que es cuando empezó, como sabemos todos, la pandemia, y esto estamos pues en cartera para hacerlo, ¿no? Y por supuesto tenemos que establecer también qué criterios de selección y de participación, qué manera de difundir, de informar sobre las exposiciones. Hay una enorme e ingente labor que hacer y me parece que el mundo de la cultura es un fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad. De ahí la importancia de este informe. Son datos muy cuantificables, lo cual refleja la realidad, pero que abre paso, por otra parte, a plantearse un montón de circunstancias y de condiciones que hay que cambiar. Y bueno, se pone a disposición de todo el mundo que lo quiera. De hecho, estamos hablando de este informe en los distintos centros públicos y en todas aquellas oportunidades que se nos presentan. Me gustaría poder añadir a todo lo que han comentado. Si puedes el micro acercártelo un poquito. Sí. Añadir a lo que han comentado las compañeras, desde nuestro ámbito, la dificultad que tienen nuestras mamás, por ejemplo, a la hora de ser creídas. De cómo tienen ellas que ir demostrando continuamente que un gasto energético muy grande a la hora de demostrar de que han sufrido una violencia, de que están teniendo una serie de consecuencias, tanto ellas como sus hijos y sus hijas, y entonces y tienen mucha dificultad, sobre todo porque claro, la violencia física se supone que es más evidente y es más fácil de demostrar, que no siempre es tan fácil, pero bueno, cuando es una violencia ya sea económica, psicológica, claro, cómo demuestran ellas eso, y cuando van a poner una denuncia, cuando todavía se le sigue cuestionando y se le sigue diciendo, esto son cosas de pareja, anda y lo arregláis en casa, ¿no? Y es como... Claro, ellas muchas veces se desenergetizan y es como dicen, es que ¿para qué voy a pedir ayuda? Si ahora, ¿quién me va a creer a mí? ¿Quién me va a dar a mí la ayuda de decir, pues verdad, lo que estás viviendo es cierto y vamos a poner una solución, ¿no? Y es muy, muy difícil y es muy difícil sobre todo porque nosotros trabajamos mucho con ellas también a la hora de esto, de decir, pues de darle esa fuerza, darle ese valor y de darle ese espacio, porque es que se les pone en duda continuamente y dejan de pedir muchas veces ayuda y por ello también dejan de pedir ayuda para los pequeños. Gracias. Habéis abierto bastantes de las líneas que queríamos ya con vuestras intervenciones tocar a lo largo de la mesa, entonces vamos a intentar que no se nos quede ninguna en el tintero. Y por empezar con la que comentaba Teresa, que ya has mencionado el tema de la conciliación familiar, queríamos preguntaros por qué visión tenéis acerca de la maternidad y si está un poco condenada a ser un obstáculo en las carreras de las mujeres o cómo podríamos intentar revertirlo en caso de que creáis que es así. Yo es que cuando intento ir a la raíz del problema, o sea, claramente necesitamos una transformación a nivel cultural. O sea, lo que necesitamos, y el colectivo feminista es la lucha, es cambiar y modificar esa estructura, esa cultura heteropatriarcal que existe, y mientras que eso siga siendo así, podemos hacer pequeñas acciones, pero es muy complicado conseguir realmente esa igualdad, ¿no?, de oportunidades y condiciones. O sea, yo me alegra mucho saber y contar, gracias a Dios, con muchísimos amigos, con hombres que cada vez más interiorizan todo este discurso y empatizan con el tema y se mueven, ¿no?
pero lamentablemente eso es un 2%, un 1%, no te sé decir estadísticamente porque no he hecho una estadística, pero yo solo, si lo hiciera de mi círculo, y ya os hablo que yo estoy en una zona de confort bastante buena, solo un 2% realmente se cuestiona y trata de darle solución al problema. Entonces, claro, cuando a nivel laboral nosotras trabajamos con las mujeres y yo le puedo decir a una mujer que venga a Naim, no, es que tú tienes que hablar con tu pareja porque esto no puede ser, porque tenéis que buscar y aprender a organizaros para que, por ejemplo, el tema de llevar a los niños y a las niñas al cole, tema de tal. Yo puedo dar un consejo, pero lo que luego internamente en cada familia, en cada casa se vive. Y para más INRI, ¿no? Precisamente en el colectivo en el que Naim trabaja, eso se agudiza más. Estaba pensando cuando la compañera comentaba todo el tema del que no las creemos. O sea, el que ya de por sí no se nos crea en cualquier circunstancia que hablamos, pero encima con más INRI en el tema de la violencia, cuando luego ellas vienen que le echan valor, ¿no? Le ponen valor al tema, venga, voy a ser valiente, voy a ir para adelante, aunque lleve una mochila enorme a mis espaldas y voy a intentar, ¿no? Romper con esa barrera, ¿no? De la conciliación familiar y voy a buscar un empleo. El siguiente muro que nos encontramos es la inseguridad. O sea, como en la estructura cultural que tenemos, siempre hemos sido reconocidas como las que somos más débiles, las que tenemos que ser más delicadas, las que en el momento en el que tú rompes con eso, lo siguiente que te viene es miedo e inseguridad. Y eso a la hora de la conciliación es una barrera, porque, o sea, yo soy soltera, no tengo pareja, entonces no tengo esas complicaciones, pero sí veo amigas mías con parejas, con maridos que además tienen muy interiorizado el discurso y aún así, en conversaciones con una charla, con un café, tía Tere, es que ahora desde mi trabajo me están pidiendo que tengo que viajar y ahora yo no sé cómo lo voy a hacer porque ahora esto lo tengo que plantear con mi pareja y esa inseguridad, yo me pregunto cuando mis amigas, no, mis conocidas me lo dicen, digo, ¿esas preguntas se las hará el marido cuando es él el que tiene que ir a trabajar? Yo creo que no. O sea, sinceramente creo que no, que esa carga la tenemos nosotras y romper con eso requiere de un cambio de mentalidad a nivel de sociedad. Pero justamente esta mañana he estado en una reunión a nivel educativo y han puesto un ejemplo que lo quiero compartir con vosotras porque me ha parecido bastante acertado y que se puede extrapolar a cualquier tema. Estos muros, finalmente, los muros se pueden destruir de muchas maneras y quizá en el feminismo la manera de romper con esta cultura pues es pensar que somos la lluvia, ¿no? La lluvia que va calando en ese muro y de forma muy expandida en el tiempo, pero finalmente va erosionando, va utilizando los recovecos para traspasar el muro, va reblandeciendo la tierra y el muro puede ir bajando, incluso se puede caer alguna piedra, ¿no? Y para mí eso es el feminismo, ¿no? Eso es el trabajar por la igualdad, el ser lluvia, el saber que estamos ante un muro es muy grande, pero que poquito a poco esas cosas se pueden ir consiguiendo. Pero personalmente, y a lo mejor estoy dando una opinión muy personal, creo que tenemos mucho trabajo por delante. Creo que algún día, o quiero pensar que algún día será real esa igualdad y llegaremos a una conciliación familiar, pero estamos en el inicio. Gracias. Conciliación no hay ninguna y compartir tareas menos, incluso cuando estos niños y estas niñas tienen que ir de visita a casa de los padres y pasar sus vacaciones o los fines de semana, directamente cuando están en época de deberes y de exámenes y todo eso, el papá incluso les dice, no, ya tú estás conmigo solo dos días a la semana, los deberes con tu madre, ¿no? Entonces como
Claro, y también muchas veces, claro, eso descoloca. Le quitamos, o por lo menos se intenta rebajar mucho la presión a la madre, porque intentamos mucho ayudarlos todos, ¿no? De talleres, al psicólogo, que si actividad para no sé qué, actividad para otra cosa, ¿no? Entonces, un poco le ayudamos a la madre, o se intenta, o creo yo que habría que intentar ayudar a la madre a pensar o a reflexionar de en qué quiere gastar su tiempo libre y de poder pasar tiempo con su familia, y si realmente necesita toda esa ayuda en exceso que le damos a veces, porque muchos queremos ayudarla y salvarla y sacarla de ahí, ¿no? Y muchas veces tanto satura y no ayuda, ¿no? Y entonces hace que la familia se meta en un bucle ahí que al final no les deja que tenga efecto, ¿no? Y el que haga la madre también, pues un poco reflexionar, pues que usar tiempo para ella, usar tiempo para la familia, y eso ayuda un poco a sanar, creo yo. ¿Aquí no hay ninguna otra madre? Aquí no. Caramba. Parece ser que no. Bueno, no se trata de hablar de... no se trata de hablar de situaciones personales, pero bueno, se está haciendo de algún modo. Yo también me siento una privilegiada. Yo soy psicóloga clínica, he trabajado durante 18 años en el ámbito de la mujer, en el ámbito de la igualdad, y estoy oyendo a las compañeras y me estoy retrotrayendo hacia atrás, en el sentido de que las cosas siguen aparentemente igual que cuando yo trabajaba en este ámbito, ¿no? Y decía, es que no he terminado la frase, decía que me siento una privilegiada porque no he tenido esas circunstancias de esas mujeres de las que estáis hablando, ¿no? Circunstancias las mías bastante mejores y bastante igualitarias con mi pareja. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Si resulta que, bueno, un montón de años después, sin precisar, las cosas siguen igual, las cosas siguen exactamente igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué os parece que está pasando? No tenemos respuesta, ¿no? Yo me quiero aventurar a decir algo que no digo que sea lo que ocurra ni que sea la solución, pero siempre he pensado, y de hecho cuando yo trabajaba en este sector actuaba conforme a la idea que voy a decir. Y lo que quiero explicar es que siempre he pensado, decía, que en tanto no le demos participación al hombre, en términos no en los términos en los que viene estando, es decir, relegado de alguna manera por el análisis crítico que hacemos las mujeres, que naturalmente salen mal parados, y tanto. Pero si le diéramos participación de manera que protagonizaran los cambios a niveles educativos, a niveles de raíz, a niveles de planteamiento, a niveles incluso de difusión, es decir, ¿por qué estamos aquí solo mujeres? ¿Por qué? Yo creo que en toda clase de organizaciones de la índole que son las nuestras, feministas, debería haber hombres, y siempre lo he pensado, pero cuando yo decía esto se me tachaba de, pues no sé, da igual. En cualquier caso, yo llevaba el departamento de psicología en el Centro de la Mujer, que se abrió en el 2000, pues no me acuerdo bien, pero debió ser, ¿qué digo? 2000. 1986, 87. Y yo, cuando tenía que recibir a una mujer que había sido maltratada o que tenía un problema como los que se están definiendo aquí, convocaba a ese hombre y venía a mi despacho y trabajaba con ese hombre y trabajaba con la pareja. Mis compañeras no lo veían, pero yo sí, y yo tenía libertad y yo lo hacía de esa forma. Bueno, si yo he conseguido algo haciendo eso en aquel momento, pues no lo sé, porque a niveles de pareja, bueno, pues más de una vez la situación llegaba a mejor término, ¿no? O feliz término. Pero en cualquier caso, ellas, el resto de mujeres, rechazaban esa idea. Y bueno.
porque al decir esto del trabajar con el hombre, nosotros tenemos un espacio para poder trabajar con los papás y de poder darles pues si necesitan saber información, para darles esos espacios como padre, que sepan, conozcan. No viene ninguno. Bueno, pues algo está fallando más aún hacia atrás, más de raíz. Es decir, ellos, supongo que planteando las cosas de manera que se les atrape de algún modo, podrían participar. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que haber una fórmula. Sería lo ideal poder trabajar con ellos y poder decir, a ver qué está pasando. Tiene que haber una fórmula. Yo puedo decir, desde mi experiencia muy personal y profesional en este ámbito, que a mi despacho sí venían y yo trabajaba con ellos y eran terapias largas y no se rendían. Vamos a ver, he llegado a tratar a maltratadores, entonces bueno. Sí, bueno, nosotros no trabajamos con ellos porque ya se nos va de nuestro espacio, ¿no? Claro. Pero sí se le da un espacio a él como padre para que pueda saber pues cómo evoluciona su hijo, qué tal va, que yo qué sé, si necesita información. Y vaya, yo desde que yo estoy en la asociación, ellos no muestran ese interés. Aparte que realmente el defecto está por parte de la mujer, que es la que no está integrada. O sea, el tema está en que el hombre sí está integrado y permitido y consentido, toda esta serie de lácaras que estamos hablando, y se da por normal. En cambio, la que no está integrada, la que no tiene vía de continuidad y de salida, que se encuentra en un campo encerrado, es la mujer, hoy por hoy. Entonces, claro, hay que poner un poquito más de peso quizás en esta parte desfavorecida. Sí, por supuesto, eso lo doy por sentado, es decir, claro que sí, se trata de que la mujer tiene una situación absolutamente más desfavorable con respecto al hombre. Estamos en una sociedad todavía patriarcal y va a durar mucho tiempo más, porque parece que esta lluvia de la que habla la compañera va ejerciendo un papel, pues no sé de cuántos siglos más harán falta, pero vamos, lentísimo. Lo único que digo es que si dejamos atrás la participación del hombre, una participación consciente, voluntaria y decidida en aquello que tenga que ver con la lucha feminista, ojo, no en general, yo no estoy hablando en general, digo incluir al hombre. Por ejemplo, vuelvo a repetir, o sea, ¿por qué aquí no hay un hombre que esté participando de esto? Es que es significativo, a eso me refiero, Hombre, si hiciésemos números, posiblemente habría bastante más mesas redondas que son mayoría de hombres y no aparecen las mujeres. No, pero O sea, evidente, pero no me debo estar explicando bien. No, eso es obvio. Claro que sí, el mundo está regido por los hombres en su gran mayoría, en su mayor parte, pero no me refiero a eso, Ángela, porque si son mesas donde el hombre está participando, pues claro, pues el cotarro lo llevan ellos, eso lo sabemos, pero no hablo de eso, hablo de mesas como esta, de esta naturaleza, donde lo que estamos reivindicando es una serie de distintos aspectos que tiene que ver con nuestra falta de igualdad, que la hay, indudablemente. En esos campos en que se está estableciendo esa desigualdad es donde el papel del hombre tiene una gran importancia de participar, de estar presente. Y no lo está, porque es nuestra lucha, la de las mujeres, y la hacemos un poco obviando al hombre. A ver, que yo tampoco digo que yo esté acertada, no lo digo, solo digo que esa es una reflexión que hago y que me he hecho siempre. No, sí, pero es cierto, porque nosotros somos 3 chicas y 3 chicos, y los compañeros dan talleres, dan formación, y es cierto que cuando en los talleres, con los niños y con las niñas, cuando reciben el taller de parte de un hombre, les llega el mensaje también de otra manera. Claro. Y les ayuda mucho, sobre todo, ver que un hombre también puede ser sensible, que también te puede dar un abrazo, que te puede decir qué tal, cómo estás. Entonces normalizan eso también. Totalmente de acuerdo contigo. Claro. Y yo esa carencia la pongo de manifiesto, claro, en aquellas situaciones en que lo que está presente es nuestra lucha. Claro. No en general evidentemente que hay caramba, la Comisión Europea está llena de hombres. ¿Y dónde están las mujeres? Pues 4. Cualquier cosa donde mires, hombres. Sí. Pero
ella lo está diciendo y yo también, espero que se nos entienda. Estamos hablando de que el hombre tiene que estar presente en nuestra lucha, porque es una manera de que se sensibilice él, por supuesto, a niveles auténticos y profundos, y lo haga hacia los demás. Teresa, ¿querías comentar algo, no? Sí. Antes de que se me escape, que está aquí en la cabeza, rum, rum. Por complementar un poco lo que estáis comentando, estoy totalmente de acuerdo con que y creo que lo he dicho anteriormente, en que es muy necesaria esa concienciación y ese apoyo, ¿no? Ese acompañamiento, y para caminar hacia la igualdad es necesaria ambas partes, o sea, si no, no tiene sentido. Pero creo que es necesario, haciendo referencia al tema espacio-temporal, ¿no? Creo que bajo mi punto de vista, y como he dicho antes, en el inicio todavía, y fijaros la de años que llevamos ya en la existencia, estamos en el inicio, ¿no? Creo yo, del cambio. Y en el inicio del cambio, a veces es necesario, para hacer repercusión, para invitar a la reflexión, para aunar fuerzas, generar protagonismo. Me explico. Soy maestra de educación primaria y en clase los niños y las niñas, pues todos y todas quieren ser protagonistas, ¿no? Y señor, yo, ¿no? Cada persona necesita su momento de protagonismo, porque cada niño, cada niña necesita sentirse escuchado, necesita sentirse valorado y valorada. En el tema de hombres y mujeres ocurre lo mismo. Durante siglos y siglos y siglos de historia, la mujer ha sido invisibilizada. Lo estábamos hablando al inicio, ¿no? Culturalmente, ¿dónde están las mujeres? O sea, se invisibiliza esa labor. Obviamente, el objetivo, y estoy muy de acuerdo con vosotras, debe ser llegar a esa igualdad donde tanto hombres como mujeres podamos estar sentados en esta mesa y hablar del tema, ¿no? Pero creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Evidentemente debemos y yo, como feminista que me proclamo y que creo que soy, siempre estoy abierta a que cualquier hombre pueda participar de cualquier tipo de acción, si realmente tiene interiorizado y concienciada lo que es el concepto, ¿no?, de la igualdad, porque ahí partimos de una base, y es que ¿qué es el feminismo? Cuando hablamos de feminismo, ahí todavía hay como cada uno define el feminismo según le da, ¿no? Entonces, por supuesto que deben estar presentes, pero creo que aún no es el momento, porque es necesario visibilizar. Por supuesto habrá momentos, o sea, hay espacios para ello, ¿no? De hecho, en el día a día, comentaba la compañera Patricia, trabajamos, ¿no?, en esa paridad, ¿no? Tanto hombres como mujeres gestionamos el tema. Tengo compañeros maravillosísimos que podrían estar ahora mismo en esta mesa sentados hablando del mismo tema y hablarían incluso mejor y darían ideas muchísimo más buenas. No lo pongo en duda, pero creo que todavía necesitamos visibilizarnos más, y tenemos que ser nosotras. No nos pueden visibilizar los hombres. Yo no puedo darle visibilidad a ese niño que me pregunta en clase. Tiene que ser el niño el que levante la mano, o la niña, y hable. No puedo yo decir, oye, que fulanito está diciendo que tal, que cual, genial, maravilloso, pero fulanito no se está sintiendo en ese momento protagonista y autónomo de lo que está hablando. Entonces creo que existen espacios y ojalá, de verdad, y comparto con vosotras que debe de llegar ese momento en el que podamos hacerlo, pero todavía, bajo mi punto de vista, estamos en la primera prefase. De hecho, la siguiente pregunta que queríamos sacar en relación con lo que ya habéis comentado, un poco ese pequeño fracaso, ¿no?, de la ley de igualdad, en el sentido de que no veíamos los cambios tangibles a día de hoy. Entonces, queríamos preguntaros en relación con la violencia de género, las leyes, los planes, las campañas de sensibilización que se están dando. Si no estamos viendo esos resultados, ¿en qué creéis que se está fallando o dónde deberíamos poner el foco según vosotras? La que quiera contestar.
Perdón, yo no te he entendido bien. ¿Qué creéis que es, por qué están fallando estas políticas y estas campañas de concienciación que constantemente estamos viendo? Si al fin y al cabo vosotras mismas estáis diciendo que no estamos viendo los resultados o que echando la vista atrás no hay tanta diferencia. Buah. Venga, yo me voy a atrever. Venga. Me voy a atrever y no sé dónde me estoy metiendo y espero no crear... bueno, lo voy a decir. Sinceramente, considero que no interesa. Al final, el poder, que es lo que corrompe, nos lleva a tomar decisiones que la mayoría de las veces son fracasos absolutos. Ya no solo en de leyes de igualdad ya ni te cuento, pero en cualquier tipo de ley, en el país en el que estamos, lo adoro, me encanta España, soy española y estoy orgullosa de serlo, pero creo que no terminamos de elegir bien a quienes nos gobiernan. Entonces, partiendo de esa base, y no quiero entrar en política ni quiero tampoco señalar ni nada, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer un ejercicio de introspección antes de abordar estos temas, y me parece que todavía hay muchísima falta de conciencia. Estamos regidos por una sociedad muy egoísta y al final los intereses siempre se interponen a las finalidades y al progreso, ¿no? Entonces, Naín como asociación, he de decir también, a favor, para que no suene esto mucho como que estoy ahí a tope con tema político, pero nosotras participamos del Consejo Sectorial de las Mujeres, que está aquí en Málaga, que lo organiza el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, y la verdad es que en ese grupo yo llevo participando hace un año, yo personalmente, Teresa Montes, pero mi compañera desde Naín llevamos ya como, no sé cuánto tiempo llevaremos como 5, desde que prácticamente se estableció, formando parte, y sí creo que es un grupo, una mesa con poder político, ¿no?, para poder cambiar las cosas, y me consta que se trabaja duro para ello. O sea, desde la propia administración yo veo que desde el área de igualdad verdaderamente hay una apuesta firme, ¿no?, por transformar. Pero es que el muro es tan grande. O sea, es que el muro es tan grande que es como intentar, ese muro que hablamos, no, lo trepas un poquito, cataplum, y vuelves otra vez abajo. Realmente la pregunta de qué está fallando, o sea, ¿qué no está fallando? O sea, porque es que son tantísimas cosas, los intereses económicos, volvemos al tema de la cultura, ¿no?, heteropatriarcal en la que estamos, el querer apostar más por algunas cosas que ponemos por delante de otras, ¿no? No, vamos a centrarnos más en el tema laboral, económico y demás, que en el tema de la igualdad, cuando al final la base está ahí. O sea, estamos hablando, yo qué sé, es que ya me pongo un poco así, pero si ni siquiera nos preocupamos de abordar bien la educación y la sanidad, ¿qué esperamos con respecto a la igualdad? O sea,